En realidad, desde el último ordenanza del Poder Judicial hasta el presidente de la Corte Suprema están pagados con los impuestos de los argentinos, de la misma manera que lo es el Poder Legislativo y el Ejecutivo. De manera tal que se trata de un poder público que tiene que estar de cara a la gente dando explicaciones, como lo tiene que hacer también el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no es cierto? Yo creo que se ha hecho una gran bambolla en torno a este tema de democratización de la justicia que la Presidenta anunció en la Asamblea Legislativa, pero creo que hay que leerlo inscripto en la virulencia de un año electoral, una virulencia inusitada. Creo que en alguna oportunidad hablamos de este tema, ¿no es cierto? Hablamos que incluso antes de que Cristina jurara, cuando era simplemente candidata, ya había una virulencia muy fuerte, ¿no? De manera tal que yo creo que vamos a seguir viendo cuestiones muy irracionales y muy fuertes de acá hasta la elección. Que es cierto que todos los años electorales están cargados, especialmente, pero en realidad creo que acá es mucho más fuerte porque es una elección muy importante en la que se plebiscita el poder político, el proyecto que está llevando adelante el Ejecutivo Nacional, y que de alguna manera al elegir legisladores nacionales en 8 provincias, 8 distritos en el Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, condiciona el escenario de gobernabilidad para los próximos 2 años y medio, un poco más de gobierno de la Presidenta. Este proceso en realidad empieza hace mucho tiempo, empieza cuando la Presidenta envía en primer lugar el digesto jurídico, que era una vieja deuda contraída en leyes posteriores a la Constitución del 94, que es el ordenamiento definitivo de todas las leyes. Se pasó en base a lo que elevaba una comisión de expertos, de alrededor de 25.000 leyes a 3.000 leyes. Eso está en estudio y por salir en una bicameral del Parlamento Nacional. En paralelo envió el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que no estamos hablando de fundamentos. Los códigos tienen el rango inmediatamente inferior al de la Constitución Nacional, absolutamente ayornado, ¿no es cierto? Por supuesto que está en debate y creo que este año o a lo sumo a principios del año próximo va a salir. Está enviando el nuevo Código Penal y está enviando el nuevo Código de Procedimiento, con lo cual está en su cabeza, que es una cabeza de jurista, ¿no es cierto?, el tema de modernizar un poder público, como es el Poder Judicial, que históricamente estuvo acostumbrado a trabajar de una manera bastante cerrada. Es natural que sea corporativo, pero me parece que hay como un exceso de corporación en esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, entre los proyectos, para que se entienda, está la posibilidad de que vos, desde tu computadora, accedas al seguimiento completo de un expediente, que hoy sabemos que es una cosa bastante oscura, ¿no es cierto? Por un lado. De paso, estar viendo los motivos de las distintas demoras en los distintos juzgados y en las distintas instancias, como primera medida. El tema del ingreso por orden de mérito a la justicia, que si hay que hacerlo con los empleados del Poder Legislativo y con los empleados del Ejecutivo me parece correcto, pero no por eso no hay que hacerlo con el Judicial, ¿no es cierto? Lo digo porque es alguno de los argumentos que se esgrime. ¿Por qué se hace esto? Porque históricamente han ingresado personas allegadas al mismo Poder Judicial, a los mismos jueces, de manera que de esa manera lo abrís. La creación de las cámaras contencioso, las cámaras de casación, ¿no es cierto?, que son la instancia de revisión previo a elevar las causas a la Corte. Existía ya en el orden penal y en este caso se suma la contencioso administrativa, la laboral y la cámara la administrativa y la contenciosa, la administrativa y la laboral, ¿no es cierto?, básicamente. Para unificar criterios hacia abajo y para que no lleguen alrededor de 25.000 causas a la justicia, sin ser el extremo de lo que revisa a la Corte Suprema, sin ser el extremo de lo que revisa la Corte Suprema de Estados Unidos,
que trata alrededor de 100, 150 casos por año como mucho, pero tampoco la irracionalidad de tener en una corte 25.000 causas que terminan, algunas resolviéndose y otras emblemáticas no. La normalización de las cautelares, que en realidad tiene que ver con el Código de Procedimientos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poner plazo para las mismas, un rol diferente al Estado y, por supuesto, en cuanto a estar informado de que existen cautelares en su contra y, fundamentalmente, salvaguardar, que esto es lo que hay que desmitificar, salvaguardar los derechos relacionados con lo ambiental, los derechos humanos, desde ya que, por supuesto, todo eso queda fuera del alcance de los plazos de lo que es una cautelar, ¿no? Bueno, el tema polémico del Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? El Consejo de la Magistratura en realidad se crea en la Constitución del 94, es un instituto muy europeo, como explica Pichetto en el cierre de su alocución, ¿no es cierto? Se da de bruces con la estructura liberal americana, que tiene un poco de fondo nuestra Constitución, y al igual que el Defensor del Pueblo, de todas maneras hasta el presente, a los fines de elegir jueces, ¿no es cierto? La selección de jueces a través de concursos, las acusaciones, los enjuiciamientos no, porque los enjuiciamientos siguen en manos del jury de enjuiciamiento. No ha funcionado con la celeridad que se debía. Se le hicieron 2 reformas, no funcionaron, y se está intentando una tercera reforma, que es a la que le dimos media sanción el otro día, y sinceramente no es para que tengan jueces amigos el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto? A mí me parece que el hecho de que el ciudadano pueda estar votando un consejero que representa sectores académicos y sectores de la jurisprudencia me parece importante, ¿no? En fin, creo que la lectura correcta es inscribirlo en la pelea electoral, ¿no es cierto? Por supuesto que la presidenta juega fuerte, la presidenta no es tibia, ¿no es cierto? Es un tema con el que nadie se había metido, pero tampoco nadie se había metido con el de los medios, con el de la radiodifusión, y bueno, en definitiva me parece importante que alguien lo haga, ¿no? Cumple un rol dentro de la historia, ¿no? En realidad, prácticamente todos los temas que envía el Ejecutivo, la oposición los vota en contra, uniéndose posiciones ideológicas antagónicas, porque en el caso particular de la provincia de Santa Fe, Justiniani y Reutemann en el Senado votan todos juntos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí en la Cámara de Diputados el PRO, salvo raras excepciones, vota junto con el espacio del socialismo, salvo excepciones. En general, los proyectos que envía el Ejecutivo, todo el arco opositor lo vota en contra. Es muy raro que encuentres un proyecto a favor, que voten a favor. Me parece que hay una cuota importante de irracionalidad y bueno, y una sospecha absoluta sobre todo, ¿no?